Ya, a ver, ¿qué es lo que decía? Finalmente la pregunta uno, tal como dice su compañero, eh, es súper sencillo, ¿sí? El concepto es sencillo. Recibo un n y un parámetro adicional que ahí tienen que decidir ustedes si lo hacen como un true o false, un 0, un 1, o un 1, un 2, no sé, o dos palabras, y una palabra que diga aleatorio y la otra que diga X distribuido, ¿sí? Ahí ustedes tienen que ver, eso es cosa de definición nomás. Eh, y que esa función, ese script tiene que estar en formato de función y va a entregar dos cosas. Tiene que entregar, por una parte, estos puntos, ya sea en el intervalo menos pi, pi para el caso del coseno o 0,1 para el caso de la exponencial, ¿sí? Pero que tienen que ser n puntos que estén o bien aleatorios o equidistribuidos, ¿sí? Dependiendo del parámetro adicional que se le mete a la función, ¿sí? Y los valores que toma la función coseno o exponencial, dependiendo del caso, en ese mismo conjunto de puntos, ¿sí? Entonces entrega, si pongo n igual 10, entrega dos vectores de largo 10, ¿sí? Eh, Ahora, como decía también, acá pueden hacerlo con dos scripts por separado, uno que sea para el coseno y el otro para el exponencial, o pueden agregarle un segundo parámetro adicional para que en el fondo ahí con ese se decida si es que hago el coseno o la exponencial dentro del mismo script, ¿sí? Entonces, y trabajar todo con un solo script. Eso también es posible, ¿sí? A ver, puedo hacerlo sin script tipo función, así hacer código directo para cada función. Eh, sí, 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 claro, es que si tú lo haces, si no lo haces como con un script tipo función, no vas a tener un output y lo que va a pasar es que los valores estos que tú estás definiendo van a quedar almacenados en la memoria, ¿sí? Quedan en el workspace de MATLAB, ¿sí? Si te sale más sencillo así, bacán. Ahora, ¿por qué yo lo pienso como una función? Porque la idea es que ese script de la P1 después se va a usar varias veces para abajo. Entonces ahí después llamo la función simplemente. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Por eso lo pienso que sea un script como tipo función, para que cada vez que necesite esos datos nuevamente, llamo la función nomás. Y a ver, aprovechando, veamos un poquito lo que hay para más abajo. ¿Sí? En realidad aquí esto debía haberlo puesto así como P1 parte A, B, C y D, pero bueno, da más o menos lo mismo. ¿Sí? Sí, al final no hay mucho que... Sí, finalmente después acá cada una de estas partes va a tener un cierto puntaje y van a sumar la nota final, así que no es mucho problema. Eh, Vean esa P no como de pregunta, sino que como de parte, ¿sí? La parte 1, 2, 3 y 4 de la tarea, ¿sí? Eh, a ver, déjenme acomodar un poco acá, ahí sí. Entonces, después, claro, pido implementar un script que reciba un conjunto de datos y entregue la interpolación polinomial del grado correspondiente, ¿sí? Donde aquí, un solo video, esto es una pregunta completa, así que en el fondo es como presentar el desarrollo de todo el problema. Eh, entonces, ¿qué decía? Ah, sí, que recibe un conjunto de datos donde en la parte de arriba se dice que en realidad los datos que vamos a considerar nosotros van a ser, digamos, los valores que aparecen de la función de la P1. No sé si estoy comentándolo, nomás estoy leyendo el PDF aparte. Estaba consciente de que no estaba compartiendo. A ver, déjenme aprovechar de compartirlo. Compartir pantalla. Y esto está acá. Ahí está. Ahí se ve, ¿cierto? Ya, Sí, profe. bacán. Voy a agrandarlo un poquito porque de repente... Ahí está. Entonces, aquí mi conjunto de datos van a ser los X entregados por la función anterior y los valores de la función, ya sea coseno o exponencial, en ese conjunto de puntos. Ese va a ser mi conjunto de datos. Entonces, la idea es que ahora yo quiero implementar un script que reciba ese conjunto de datos, ¿sí? Y entregue la interpolación polinomial del grado correspondiente, ¿sí? Aquí esto de entregar la interpolación polinomial lo pueden hacer de varias maneras, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, no sé, pues una forma de entregarlo es que sea una función también que recibe el conjunto de datos, recibe los X y los Y, ¿sí? Los X y los Y, y entrega, por ejemplo, no sé, pues, un, un X espaciado, por ejemplo, si estoy trabajando con el coseno, me entrega el intervalo menos pi, pi, X espaciado con distancias de, no sé, 0.01 y los valores que toma la interpolación polinomial en esos puntos. Entonces, como que me entrega las cosas listas para graficar. ¿Sí? Otra forma es que, no sé, pues si yo defino, en el fondo lo que yo voy a encontrar es un polinomio, que me entregue los coeficientes de dicho polinomio. ¿Sí? Otra forma es, no sé, ¿qué más puede ser? Eh, si, bueno, aquí menciono también los polinomios de Lagrange, ¿sí? Entonces quizá me entregue los polinomios de Lagrange, ¿sí? Los coeficientes de los polinomios de Lagrange también puede ser, ¿sí? O sea, hay muchas formas de entregar esa interpolación polinomial que se pide, ¿sí? Y eso lo tienen que decidir ustedes. Ustedes dicen, ya, bueno, para hacer esto esta función lo que va a hacer es devolverme esto y esto, ¿sí? Ahora, esa misma parte dice graficar los polinomios de Lagrange en el intervalo adecuado, ¿sí? En este caso el intervalo menos pi, pi o el intervalo 0,1, dependiendo de la función que esté trabajando. Y en esta parte, importante, ¿sí? Y lo dejo explícito, ¿sí? A diferencia de lo que había pasado con la tarea 1, que eso después llevó a confusión, ¿sí? Que yo le había dicho pueden usar polyfit, en la otra sección dijeron no, en ninguna parte se decía explícitamente, acá yo les digo explícitamente, ¿sí? Yo lo que quiero es en esta parte es que ocupen las definiciones que vimos en clases para obtener los polinomios, ¿sí? Y no usar las funciones de MATLAB que me entregan directamente la interpolación, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada, yo le había mencionado que finalmente yo puedo hacer un polyfit del grado correspondiente y eso me va a entregar la interpolación polinomial, ¿sí? Pero aquí en esta parte yo no le estoy pidiendo eso, yo le estoy pidiendo que calculen los polinomios de Lagrange y obtengan la interpolación polinomial, ¿sí? En la parte 3 me piden implementar un script también. Por eso dice según lo visto en clases. ¿Sí? Implementar un script que recibe el conjunto de datos y entregue la spline cúbica según lo visto en clase. ¿Sí? Ahí me refiero a lo mismo. ¿Sí? Que no ocupar la función predefinida en MATLAB, porque de hecho para la spline cúbica eh, está implementada en MATLAB, la función se llama spline. ¿Sí? Ahora, digamos, el problema que había con el spline, que lo estuvimos viendo, es que finalmente obtenemos dos ecuaciones menos de las que necesitamos para poder obtener la spline completa, para obtener todos los parámetros, digamos. ¿Sí? Claro, ayer la vieron y ahí probablemente Sebastián les mencionó que MATLAB ocupa una forma específica para fijar las pendientes en los extremos de los intervalos. ¿Sí? Que hay dos que son clásicos, que es el nota not y el otro no recuerdo el nombre. Y lo hace predefinidamente con nota not. ¿Sí? Entonces, eh, por eso yo acá les pido que lo hagan ustedes, ¿sí? Y la idea acá, para un trabajo completo, ¿sí? Es que recuerden que finalmente para completar la spline cúbica lo que se hace es tomar, digamos, entre comillas, de forma aleatoria, ¿sí? Estos valores el lambda y el mu que faltan y ese tipo de cosas, ¿sí? Y el d, que son las cosas que vimos en la definición, ¿sí? Que tenían que ser valores entre 0 y 1 para el lambda y el mu, y el d podía ser un número real, cualquiera, ¿sí? Entonces, traten de jugar un poco con esos números y ver cuáles son las diferencias que se van produciendo, ¿sí? Como para hacer un análisis, para que vean ustedes cómo va cambiando la spline que se obtiene, ¿sí? A medida que se cambian esos valores, ¿sí? Lo que podrían hacer es que su script, por ejemplo, no solo reciba el conjunto de datos, sino que también reciba esos valores extra que voy a necesitar al final para poder definir la spline completa. ¿Sí? ¿Me explico? Y eso apunta ya a la parte 4 sobre todo, ¿sí? Que es donde está, digamos, más explícitamente qué es lo que se espera después en el informe y en el video. ¿Sí? Y dice, usando todo lo anterior, dice, estudia el comportamiento de la interpolación polinomial y de la spline cúbica para distintos valores de n y formas de distribución de los puntos para en el intervalo para las funciones indicadas.
¿sí? O sea, hay que hacer un análisis completo de interpolación, spline, para las funciones coseno y exponencial, para distintos valores de n, ¿sí? Y distribución de los puntos, ya sea X distribuido o de forma aleatoria, ¿sí? Les recomiendo que en la parte de aleatoriedad no lo ejecuten una sola vez, porque voy a tener, quizá tiro los puntos aleatoriamente y tengo mala suerte y como que justo me los deja casi como X distribuidos, entonces como que no va a haber una gran diferencia, ¿sí? Sino que en la parte de la aleatoriedad, les recomiendo echar a correr o correr sus simulaciones varias veces, ¿sí? Y que vayan viendo cómo se va comportando la interpolación y la spline, cómo van cambiando, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que los puntos van quedando más tirados hacia la derecha del intervalo, si es que van quedando más hacia la izquierda, si es que están más centrados, si es que están, digamos, centrados pero bien dispersos, o si es que están todos concentrados al medio? Cosas de ese estilo son las que tienen que ir viendo, ¿sí? Esas cosas van a ir cambiando la forma de estas interpolaciones, ¿sí? Eh, y dice, considera además los resultados obtenidos usando las funciones predefinidas en MATLAB con las cuales se pueden obtener dichas interpolaciones. Y aquí es donde les pido que ocupen también la función polyfit con el grado correspondiente para la interpolación polinomial y la función spline para el caso de la spline, ¿sí? Y traten de compararlas, quizá, claro, el parámetro adicional lo ingresa el usuario, ¿sí? Es como una variable de la función, en el fondo. ¿Sí? Y ahí, según en el código, le ponen if el parámetro es igual a tanto, hago esto, y si no, hago esto otro acá. Esa es como la idea. Eh, entonces, y claro, digo, comparar con las funciones predefinidas. Dice, para esto se pide estudiar los errores absolutos y relativos de cada uno de los métodos mencionados, ¿sí? Entonces, ya tengo en las partes anteriores, ya tengo, digamos, programado por mí mismo la interpolación polinomial y la spline cúbica, ¿sí? Y después lo que se pide es, en otra partecita, hacer los mismos cálculos, pero con las funciones que están predefinidas en MATLAB. Y comparar la interpolación que hice yo con la interpolación que me da MATLAB y la spline que hice yo con la spline que me da MATLAB, ¿sí? Entonces eso es ver si se producen errores y todo eso, porque finalmente la idea es que las funciones que están hechas en MATLAB están hechas de manera lo más eficiente posible, ¿sí? Están, digamos, bien pensados los códigos. Entonces, y me refiero no que uno al programar lo haga de manera tonta, ¿sí? Sino que están siempre orientados a reducir la cantidad de errores que se producen en el camino, ¿sí? Y por último, dice, basándose en los resultados obtenidos, explicar el comportamiento e indicar las conclusiones en torno a los distintos valores obtenidos, ¿sí? Y esto es la parte del análisis que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Ocupar los gráficos que sacaron y chequear ese tipo de cosas. Eh, Mira, el error absoluto, mira, yo creo que en esa parte hay dos formas. En el fondo, ocupar, porque finalmente para el error relativo, siempre necesitamos tener un punto de referencia, necesitamos tener un valor real y un valor medido en el fondo, ¿sí? Entonces, para el error relativo, lo que podría pasar es que pueden ocupar la función de MATLAB como que es la información real, ¿sí? Y la función que hicieron ustedes como el valor medido en el fondo. Entonces ahí van a poder ver porcentualmente cuál es el error que se produce según sus cálculos, ¿sí? Ahora, y el error absoluto es tomar la diferencia entre los dos, no más en valor absoluto, como para ver eh, qué tanto difieren los valores. Entonces, claro, en esencia son las dos cosas, ¿sí? Se hacen con las fórmulas vistas en clase, pero orientado a ver la cantidad de error que tienen los gráficos, ¿sí? Ahora, eh, cuando estén haciendo esto, van a darse cuenta que para valores de n muy grandes, ¿sí? Y quiero que lo analicen, ¿sí? Quiero que traten con varios valores de n, no traten con n chiquititos, traten con n más grandes también, y van a encontrarse que van a empezar a pasar cosas raras. ¿Sí? De repente MATLAB les va a tirar advertencias sobre mal condicionamiento y cosas de ese estilo, ¿sí? Y
les digo inmediatamente cuál es la conclusión en sí, o sea, o cuál es la lógica por debajo de eso, ¿sí? Si yo tengo un set de datos de poquitos puntos, no sé, digamos 5 o 6 puntos, y quiero seguir una tendencia, ¿sí? Lo puedo hacer tratando de buscar una interpolación, ¿sí? Pero si ya tengo un set de datos con 500 puntos, ¿sí? Donde esos 500 puntos no están a mucha distancia entre ellos, ¿sí? Y trato de ajustarlo con un polinomio de grado 499, ese polinomio se puede empezar a comportar muy raro. ¿Y cuál va a ser el problema? Va a existir, sí, teóricamente existe. El problema es que el computador va a ver diferencias tan chicas entre los valores que va a empezar a hacer cosas raras, ¿sí? Y MATLAB, cuando pasa ese tipo de cosas, tira un mensaje, ¿sí? Ahora ese mensaje lo van a ver solamente cuando lo hagan con las funciones predeterminadas, ¿sí? Cuando lo hagan ustedes con sus cálculos, les va a salir algo medio extraño quizás, pero ahí tienen que ver, no sé, digamos, hasta qué cantidad de puntos la interpolación polinomial no empieza a hacer cosas raras y cosas de ese estilo, ¿sí? Eso. No sé si queda alguna otra consulta. O sea, no sé si habrán consultas en torno a lo que acabo de decir. Ya, bacán. Espectacular. Ya, entonces, denme un segundito para ordenar acá las cosas. Eh, bueno, recuerden que ahora tenemos, todavía no lo hago más bonito ni nada, pero tenemos el servidor de Discord, ¿sí? Así que cualquier cosa me pueden escribir por ahí también, ¿ya? Les pido que sea por el servidor, no directamente a mí, ¿ya? Porque de hecho tengo mis mensajes privados en Discord, los tengo repletos, están peor que mi WhatsApp. Sí, un montón de cuestiones sin revisar y si me escriben ahí directamente se va a perder en el olvido el mensaje. Sí, entonces me escriben al grupo, ¿ya? Eh, a ver. A ver, lo que pasa es que en realidad con toda esta cuestión del teletrabajo, nosotros en la DGA nos comunicamos por Discord, entonces en esencia tengo Discord abierto todo el día, ¿sí? Eh, lo ideal, yo les diría que lo ideal sería que me contacten, digamos, entre 8:30 y 6 de la tarde, digamos, en horario de universidad, ¿sí? Pero como a veces estoy con cuestiones de la DGA, en particular los lunes, miércoles y viernes, que son los días que estoy allá en Rancagua, quizá en ese horario me va a costar contestarles, ¿sí? Entonces, en realidad, si me tratan de contactar, digamos, hasta las 10 de la noche, no hay problema, ¿sí? Ahora, si no les respondo en el momento, les voy a responder al otro día, ¿sí? La idea es esa finalmente, ¿sí? Ahora, quizá yo después de las 10 de la noche igual voy a estar conectado y probablemente me van a ver, no sé, jugando LOL, me va a estar acusando el Discord, pero eh, eh, tengan presente que ahí yo ya considero que dejé de lado mi horario de trabajo, como que estoy en mi rato de ocio antes de dormir y empezar con la rutina del día siguiente. Sí, ayer estuve jugando un ratito. Bueno, en realidad se me quedó abierto, estaba haciendo otras cosas, pero se me quedó abierto el LOL. Eh, no, después me van a reventar en el LOL y qué lata. Me van a hacer focus y qué lata. Eh, ya, ok. Entonces, lo último que habíamos visto fue el tema de la spline, que lo dejamos bien cerrado, ¿sí? Sería bueno que si tienen alguna consulta en torno a la spline, me lo digan ahora, ¿sí? Porque va a ser necesario, digamos, para la tarea, ¿sí? Recuerden que al final todo se reduce a resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Que queda para m, ¿sí? Y después aplicar esos valores de m en la formulita que había antes para poder obtener finalmente la spline, ¿sí? Ah,
un detalle. Es una pregunta interesante, de hecho. ¿Saben resolver sistemas de ecuaciones en MATLAB? Es importante. Ah, ya, bacán, bacán. ¿Sí? Es simple, ¿sí? Y de hecho por eso, no sé si ahora ya les queda más que claro por qué, claro, si tengo un sistema del tipo A por X igual B, si tengo un sistema matricial, MATLAB me lo resuelve así. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque MATLAB, bueno, de hecho digamos, abreviación de Matrix Laboratory. Entonces, todo lo que está hecho en MATLAB está hecho en matrices y es un lenguaje que está adaptado para el uso de matrices. ¿Sí? Y en particular resuelve sistemas de ecuaciones mediante un comando simple. ¿Sí? Entonces, no sé si ahora con eso queda un poco más claro la utilidad que tiene MATLAB, porque sí que resolver ese mismo sistema lineal en Python, probablemente voy a tener que programar algún tipo de escalonamiento de la matriz y un montón de cuestiones así. Sí, hasta, bueno, no sé, no soy muy erudito, digamos, en Python, pero no sé si hay alguna librería que resuelva directamente sistemas de ecuaciones. No lo he subido. Ya, sí, voy a subir las pizarritas. Ya. Eso, entonces tengan eso presente, porque finalmente para definir la spline, lo que les queda es justamente un sistema de la forma A por X igual B, y necesitan resolverlo. Y probablemente eso hicieron con Sebastián. Necesitaban resolver ese sistema de ecuaciones para poder obtener los parámetros de la spline, ¿o no? Ya, bacán. Estamos súper bien ahí coordinados con Sebastián entonces. Sí, porque acá iba a ser una cuestión necesaria en la tarea. Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir ahora con una siguiente parte. Oye, me tiene vuelto loco el teléfono del rector acá en su oficina. Tiene como 150 llamadas perdidas. Eh, Vamos a partir con un nuevo capítulo, ¿sí? Eh, que va a ser el capítulo ahora de integración numérica. Entonces, cuando hablamos de integración numérica, ¿sí? Lo que vamos a necesitar hablar, sí o sí, es de lo que se conocen como las fórmulas de cuadratura, ¿sí? Que en el fondo es formas de aproximar el área bajo una curva, ¿sí? Eso, y el área bajo la curva es lo que define la integral, en esencia, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un pequeño repaso, ¿sí? Vamos a necesitar un poquito de un repaso, pero es bien básico, de los conceptos de cálculo integral, ¿sí? Entonces vamos a recordar primero algunos conceptos. Sí, vamos a hablar primero de la integral indefinida. Sí, y esto va a ser solamente dar las definiciones porque se subentiende que son conceptos que ya tienen que al menos manejar a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, es una función eh, tal que, bueno, en realidad es una función, más que una función en sí, es una familia de funciones, tal que su derivada coincide con la función original. Sí, entonces, un ejemplo simple, la integral indefinida de x cuadrado de x es un tercio de x cubo más c con c en r. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una familia de funciones, ¿sí? Porque independiente del valor c que yo ponga ahí, eso me va a dar una función, pero su derivada va a seguir siendo x cuadrado. Eh,
Ahora, la gracia que tienen las integrales indefinidas, lo puedo decir así, las integrales indefinidas, ¿sí?, de una función, es que si yo tomo dos de esas integrales indefinidas y las resto, el resultado siempre es una constante, ¿sí? Entonces, esa clase de funciones, o sea, yo tomo cualquier integral indefinida y le sumo una constante, y eso me va a definir, si yo muevo esa constante sobre todo R, eso me va a dar la familia de todas las integrales indefinidas de la función. Y ponemos esto como contraparte de la integral definida. Es un número real que dimensiona el área entre la curva y la función, perdón, entre la curva y el eje X en un intervalo definido. Así, si se fijan acá, no estamos hablando de ciencia de la NASA, ¿sí? Son conceptos ya conocidos, ¿sí? Y esto da, denme un segundo, esto da 8 tercios. ¿Sí? Ahora, aquí yo digo, esto es un número real que dimensiona el área entre la curva y el eje X, ¿sí? No quise decir bajo la curva, ¿sí? Porque eso es un poco ambiguo, ¿sí? Porque eso, en esencia, si yo hablo del área bajo la curva, podría pasar que si tengo una función así, yo puedo decir, bueno, el área bajo la curva en este intervalo es todo lo que está de aquí para abajo, ¿sí? Y eso no es la integral, ¿sí? Entonces, por eso dimensiono el área que hay entre la curva y el eje X, ¿sí? Y eso es un poco más correcto, ¿sí? Porque en ese sentido, lo que voy a estar haciendo es, en este intervalo, tomo el área que hay entre la curva y el eje X, donde tengo esa parte y esto de acá, ¿sí? ¿Y qué pasa en este caso? Resulta que cada vez que la curva esté sobre el eje X, esto cuenta como un área positiva, y cada vez que esté por debajo, pues, cuenta como un área negativa, ¿sí? Entonces, eso como para tenerlo presente. O sea, igual es un área, pero es un área extraña, es un área negativa, ¿sí? O, o, o yendo más en para no romper el concepto del área, que se define como algo que es mayor o igual a cero, podría decir que las áreas que quedan por debajo de la curva las tengo que restar, ¿sí? Eso podría ser un poquito más correcto para no romper la definición de lo que es un área, ¿sí? Eso. Ahora, una cuestión súper importante, ¿sí? Que digamos es la esencia del cálculo diferencial integral, ¿sí? Es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Eh, entonces vamos a anotar acá el teorema fundamental del cálculo. Muestra una relación explícita entre las integrales definida e indefinida de una función continua, ¿sí? Y que no es solo que muestra esa relación explícita que hay entre las dos, sino que es más que eso, es una herramienta que nos permite a nosotros calcular integrales,
¿sí? Entonces, teorema, si f es continua en AB y f es una integral indefinida, ¿sí? O primitiva o antiderivada, como quieran llamarle, entonces la integral en el intervalo AB de f de x es igual a evaluar esta integral indefinida en los extremos del intervalo y restar, ¿sí? Final menos inicial. ¿Sí? Y, por ejemplo, usando la notación que uno ocupa de manera más o menos estándar en esto de acá, si yo tomo esto de aquí, lo integro con respecto a x, lo que tengo que hacer es tomar primero una primitiva, una integral indefinida de x cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces voy a poner acá, ya sabemos que eso es x cubo tercio, menos 2x, ¿sí? Por linealidad. Y acá en realidad yo podría poner cualquier constante c, ¿sí? Da más o menos lo mismo. ¿Por qué va a dar más o menos lo mismo? Porque después estas dos expresiones al evaluarlas en b y en a se van a restar, entonces el c va a desaparecer igual, ¿sí? Así que por simplicidad tomamos esa constante igual a 0. Y típicamente lo anotamos de esta forma, ¿sí? Y de aquí después hago la resta. Esto es 8 tercios, 8 tercios, perdón, menos 6, que eso es la evaluación en 3, y le resto la evaluación en 1. Entonces va a ser menos 1 tercio más 2. Y esto da 7 tercios menos 4, y eso da, no sé, de 12 menos... Me perdí, denme un segundo. No, 27, 27, 27, 27, porque lo consideré como 2. 6, ahí sí. Gracias. Ya estaba viendo que había algo raro. Muchas gracias. Ahora sí, entonces esto da 26 tercios menos 4, y eso da, esto es 26 menos 12, son 14 tercios. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Bueno, no sé integrar. ¿Sí? Ya, fue una tontera, me equivoqué de número. Entonces, eh, teorema fundamental del cálculo nos relaciona las dos cosas. Si yo grafico esto, ¿sí? Si yo grafico la función x cuadrado menos 2 y la miro en el intervalo 1, 3, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa. Déjenme abrir acá GeoGebra. Sí, le empiezo a compartir al tiro. Ténganme paciencia. Voy a dejar armadito el, el esquema y después lo comentamos. Eh, x cuadrado menos 2. Entonces, déjenme hacerle un poquito de suma acá. A ver hasta dónde. Hasta ahí. Y déjenme cambiar la pantalla. Ahí está. Ya, entonces lo único que estoy haciendo acá es, de hecho, tomar, vamos a ponerla acá, eh, x mayor o igual a 1 y x menor o igual a 3. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es mirar esta función de acá, en este intervalo entre 1 y 3, ¿sí? Y estoy mirando el área que queda entre la curva verde y el eje. Entonces, de hecho, va a ser este pedacito de aquí, este pedacito de acá, y este pedacito de acá. ¿Sí? Que de hecho lo puedo escribir como... a ver, ¿cómo lo escribo?
me quiero marcar esas dos cosas con desigualdades. No, va a ser un cacho, va a ser un cacho. Vamos a complicar más de lo que va a ser para la explicación. Sí, entonces, lo importante acá es que tengo un trocito de área que me va a sumar negativo en el fondo y después voy a tener otro trozo de área que me va a sumar positivo. Y el aporte de esas dos, ¿sí? Digamos la de la derecha menos la de la izquierda, me termina dando ese 14 tercios que sacamos. ¿Sí? Eso, así como para complementar. Ok. Ahora, hay otras formas de escribir el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que cada una tiene su uso dependiendo de lo que se esté trabajando. ¿Sí? Eh, entonces vamos a poner acá otras formas útiles. Formas útiles. Son decir que la integral entre a y b de f' de una derivada, en el fondo, es tomar la función sin derivar, evaluarla en b y en a, restarla. Que es íntegro entre a y un x que se puede ir moviendo. Esto es f de x menos f de a, ¿sí? Así que el resultado acá no es un número, una función, ¿sí? Es una función que a cada x le asigna la integral entre a y x. Y la derivada con respecto a x de la integral entre a y x de una función no es nada más que la función evaluada en x, ¿sí? Aquí esto va en el espíritu de decir que la integral es de hecho la antiderivada, ¿sí? Así que si a eso yo después lo derivo, obtengo la función original, ¿sí? Y esta es la forma que nosotros conocemos para calcular integrales, ¿sí? No tenemos otra. Ahora, para demostrar, entre medio, que todo esto funciona bien para funciones continuas, ahí lo que se hace es ocupar un concepto que son las sumas de Riemann, ¿sí? Y esas sumas de Riemann, en teoría, ¿sí? También nos permiten calcular integrales, pero para eso tenemos que terminar escribiendo una sumatoria y ver una sucesión y ver a cuánto converge esa sucesión. Y es bastante más complicado que hacer esto de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese proceso límite, de pasar al límite en esas sucesiones, ya está hecho acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de derivadas, estamos hablando de pedacitos infinitesimales en el eje X, ¿sí? O sea, el proceso de pasar al límite con la notación de la derivada y de la integral indefinida, ese procedimiento ya está hecho, ¿sí? Así que por eso termina siendo bastante más sencillo ocupar el teorema fundamental del cálculo para hacer el cálculo de integrales que estarlo haciendo mediante sumas de Riemann. El problema es que, como ya lo he mencionado muchas veces, todos estos procesos límite o el continuo, el computador no lo entiende. Entonces, para el computador calcular una integral mediante el teorema fundamental del cálculo es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el computador no sabe calcular integrales indefinidas, no sabe determinar si esta función que estoy sacando aquí, si yo la derivo, me da la función original. Eso es una cuestión que el computador no puede hacer porque habla de un proceso de tomar límite y eso un computador no lo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empiezo a achicar las cosas hacia cero, llega un punto en que cualquier número que tome desde el número más chico que puede representar el computador hacia abajo, el computador lo va a tomar como cero, ¿sí? Entonces no, y va a estar dividiendo por cero y el universo explota, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros buscar otra manera de, de entender la integral para poder replicarla computacionalmente, ¿sí? Ahora, dentro de eso, ¿sí? La forma más práctica es entender la integral como el área entre la curva y el eje X, ¿sí? Que era lo que les mencionaba, ¿sí? Y que lo puedo ver ya sea como un área con signo o como áreas que sumo si es que están sobre el eje X y resto si es que están bajo el eje X, ¿sí? Entonces eso a mí me permite pasar a un concepto, digamos, un poco más geométrico,
¿ya? Me salgo un poco del cálculo y lo veo de una forma un poco más geométrica. Y eso lo que hace es que de hecho ya no estoy trabajando con derivadas ni con integrales indefinidas, si es que yo interpreto la integral definida como área bajo la curva, ¿sí? Sino que ahora estoy hablando de algo que yo estoy en el plano, ¿sí? Estoy en mi plano, estoy en R2 y necesito medir el tamaño de un área, ¿sí? Si es un rectángulo lo puedo hacer, y en el computador también lo puedo hacer. Yo le entrego el ancho y el alto y listo. Con eso ya tengo el área de mi cuadrado. Lo puedo hacer con un triángulo, ¿sí? Si yo conozco un triángulo, puedo decir, bueno, la base mide esto, la altura mide esto de acá, así que puedo entregar el área, ¿sí? La pregunta es qué pasa con figuras un poco más complejas, ¿sí? Entonces, vamos a anotar acá la interpretación de la integral definida como un área, vamos a poner un área neta entre el eje X y la curva en el intervalo AB es de fundamental importancia para nuestros fines, ya que permite hacer, hacer un estudio de esta sin el uso de derivadas o primitivas. Vamos a ponerle I o primitivas, ¿sí? O integrales indefinidas o antiderivadas, como quieran llamarle. Eh, ahora, hay otros casos que son un poco complejos también, ¿sí? Y esa es la utilidad que le vamos a dar al cálculo numérico, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, ¿por qué calcular numéricamente si tenemos el teorema fundamental del cálculo? Es una pregunta válida, ¿sí? O sea, ¿para qué me voy a meter a calcular la integral, me voy a meter a calcular la integral en un computador si tengo una fórmula en papel que me dice esta cuestión se hace así, después el resultado lo puedo meter al computador para ver qué número da, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre una respuesta para esto? Exactamente, exactamente, justamente eso. Entonces consideremos la integral entre 0 y 1 de e a la x cuadrado. ¿Sí? Si yo grafico esta función entre 0 y 1, se puede ver fácilmente que en realidad define un área bien establecida, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico, de hecho. Eh, entonces, aquí mi función es exponencial de x al cuadrado. Y lo vamos a ver entre 0 y 1. Al tiro cambio la ventana.
Sí, entonces, a ver, déjenme ver si le pongo 0 menor o igual a la exponencial. No, perdón. Y mayor o igual no, aquí vamos a poner y mayor o igual a 0. Y vamos a agregarle acá también y y menor o igual a la exponencial de x al cuadrado. Ahí está. Ese es el área que estamos trabajando, ¿sí? Y eso sí, es un área, es finita, la estoy viendo ahí. eh, Sé que es mayor o igual al área de este cuadrado que está acá abajo, ¿sí? Que es de 1 por 1, es más grande que eso, y es menor o igual al área de un trapecio, ¿sí? Que tiene las dos caras paralelas son las verticales, la otra es la cara horizontal que está acá abajo, y la otra es la diagonal que une los dos puntos, este punto de acá, perdón, este de aquí, esa intersección, con esta de acá. No la puedo marcar, pero ya, hay una intersección ahí, ¿sí? Y es menor o igual que el área de ese trapecio. Es todo un área. Sí, bacán. Entonces, el valor numérico de esta integral existe, ¿sí? Ahora, yo ahí me pregunto, déjenme cambiar de nuevo acá. Entonces, el área definida aquí existe y es, de hecho, podría decir eso, y está comprendida entre 1 y e más 1 medios, ¿sí? Que esto es aproximadamente, eh, no, ni siquiera voy a poner aproximadamente, esto es menor o igual que 1, perdón, menor o igual que 2, ¿sí? O sea, yo sé que el área existe y un número que está entre 1 y 2, pero decir, no, esto está entre 1 y 2 no es algo muy preciso, ¿sí? Me gustaría tener algo más claro. Eh, Lamentablemente, no existe ninguna función elemental tal que su derivada sea igual a e a la x cuadrado, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con función elemental? Me refiero a composición y álgebra de cosas que sean como polinomios, senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, y las funciones que ocupamos siempre, ¿sí? No hay, eso está demostrado, no existe, ¿sí? Ahora, ojo, que esto no significa que la función no tenga primitiva, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá como observación. Esta función sí tiene primitiva. Y esta primitiva yo la podría ver como f de x igual a la integral entre 0 y x de la exponencial de t cuadrado, ¿sí? Eso es una primitiva, porque si yo la derivo, me da la exponencial de x cuadrado. Pero no me sirve de nada, porque finalmente para calcular el valor de esta primitiva en digamos, en x igual 1 y en x igual 0, lo que tengo que hacer es calcular esta integral entre 0 y 1 y después entre 0 y 0, que esa es 0. Pero lo tengo que calcular entre 0 y 1, o sea, vuelvo al mismo problema original, ¿sí? Entonces no me ayuda en nada, ¿sí?
Entonces, ojo con esto, esta función sí tiene primitiva, pero esa primitiva que puedo escribir no me sirve de nada, ¿sí? Y no hay forma de encontrar una función cuya derivada sea la exponencial de x cuadrado, al menos no una función de las clásicas que ocupamos, una función elemental, ¿sí? Entonces, de ahí el origen de nuestro problema, ¿sí? Porque si yo quiero calcular esa área que está comprendida entre el eje x y la función exponencial de x cuadrado en el intervalo 0,1, necesito alguna otra herramienta, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo claro? Bacán. Entonces, esa es la justificación. Por eso queremos calcular numéricamente, independiente de que tengamos el teorema fundamental del cálculo, porque hay funciones que son un cacho y dan problemas, ¿sí? Y que, aunque no lo crean, aparecen de repente en las aplicaciones, ¿sí? O quizá de repente, no sé, pues quizá aparece alguna función que sí se le puede calcular la primitiva, pero en realidad entre estar craneándose para calcular la primitiva y calcular numéricamente el valor de la integral, si en realidad es lo único que necesito el valor específico, mejor lo programo y lo calculo, ¿sí? Eh, entonces, una forma de afrontar esto es usar la definición de la integral de Riemann. ¿Sí? Que es el estándar en los cursos de cálculo, ¿sí? Es lo que se hace para mostrar que para una función continua la integral definida está, valga la redundancia, bien definida, ¿sí? Eh, entonces, sea f continua en el intervalo AB y sean x0 igual a A, o voy a ponerlo así, A igual a x0, que va a ser menor a x1, menor y menor a, vamos a llegar hasta acá hasta un punto xn, que va a ser igual a B, ¿sí? Entonces vamos a tomar una secuencia finita de puntos que están en el intervalo AB, donde considero los extremos x0 y xn, que son A y B respectivamente. Para simplificar, de ahora en adelante, llamaremos a estos puntos una partición del intervalo AB, ¿sí? ¿Por qué partición? Porque si tomo los intervalos digamos, x0, x1, el intervalo x1, x2, el x2, x3 y así, y los juntos me dan el intervalo completo, ¿sí? Y las intersecciones entre ellos son a lo más un punto, ¿sí? Entre cada par de ellos, ¿sí? Los puntos va a ser un punto que está en el extremo en un extremo que comparten los intervalos, ¿sí? Y en realidad un extremo no importa, ¿sí? La integral no se fija qué pasa en un punto, ¿sí? En un punto solo la integral no le importa lo que pasa. Eh, entonces, tenemos la función continua, tenemos esta partición. Definimos para i entre 0, a ver cómo lo pongo, lo voy a poner como, sí, entre 0 y n-1, los siguientes valores. M sub i igual al ínfimo de f de x, donde x toma valores en el intervalo
xi más 1. ¿Sí? O voy a anotarlo de esta forma. Xi menor o igual a x menor o igual a xi más 1. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo vino la función, busco su ínfimo. Y m sub i va a ser el supremo de f de x, sujeto a que xi es menor o igual a x menor o igual a x más 1. O sea, en el mismo intervalo ahora busco el supremo. ¿Sí? Y acá hay un par de cosas interesantes, ¿sí? Que no son fundamentales, pero son interesantes. Para estas funciones, ¿sí? Como estamos trabajando con una función continua, ¿sí? Para las funciones continuas lo que pasa en realidad es que estos dos valores, ese ínfimo y ese supremo, son en realidad un mínimo y un máximo, ¿sí? En el sentido de que ese valor que da acá, si es que este ínfimo vale algún numerito acá, entonces en realidad tiene que haber un x en este intervalo que al evaluar f en ese valor de x me da ese número. ¿Sí? O sea, el valor más chico se alcanza. Y lo mismo con el supremo. ¿Sí? Deberían saber por qué. Hay un teorema que habla de eso. ¿El ¿Sí? del valor intermedio? Casi. Va muy cerca. Es uno que va muy, muy de la mano. ¿Sí? Que la pregunta es esta. ¿Qué pasa con los máximos y mínimos de una función continua en un intervalo cerrado y acotado? Hay un teorema que dice algo sobre eso. ¿Es el de la caracterización epsilon delta o no? No, no. De hecho, es un teorema que sale de cierta forma con bisección, si no me equivoco también. Pero es el... No, tampoco, porque se habla de las derivadas. ¿Sí? Pero es que ahí más encima necesitáis diferenciabilidad. Acá estamos solamente con función continua. Es el teorema de Weierstrass, que dice que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo. ¿Sí? El teorema de Weierstrass. ¿Sí? Rol no me sirve acá en particular porque la función no la estoy asumiendo derivable, la estoy asumiendo solo continua. ¿Sí? Pero independiente de que no sea derivable, una función continua en un intervalo cerrado y acotado siempre alcanza su máximo y su mínimo. ¿Sí? Y eso es básicamente porque si estoy en un intervalo cerrado y acotado y dibujo el gráfico como la función es continua, no tiene forma de arrancarse hacia más infinito ni hacia menos infinito, porque tengo que dibujar el gráfico sin levantar el lápiz. ¿Sí? Así que en alguna parte alcanza el máximo y en alguna parte alcanza el mínimo. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de esto. ¿Sí? Por eso, estas dos cosas de acá, digamos el m sub i minúscula y el m sub i mayúscula, ¿sí? Esos dos son números reales que van a estar bien definidos. ¿Sí? Porque estamos trabajando con una función continua. Ahora, usando esto, definimos las sumas inferior y superior de f. Con respecto a la partición dada por el conjunto de puntos que tenemos arriba. ¿Sí? Que son esos de ahí, x0 hasta xn. Entonces, S de fp, ¿sí? Vamos a ponerle esto nombre, ¿sí? P. La partición P va a ser este conjunto de puntos. Entonces, la suma inferior de la función con respecto a la partición P no es nada más que sumar desde 1 hasta n los valores más pequeños que alcanza la función por el largo del intervalo donde alcanzan ese valor más pequeño. ¿Sí? Entonces, como este m sub i se alcanza, o se calcula en el intervalo entre xi y xi más 1, entonces multiplico ese valor m sub i por esa diferencia. Y
En el caso de la suma superior es lo mismo, pero con el valor más grande. Perdón, esto va desde 0 hasta n-1. Disculpen, ahí cambié los índices. Y acá tenemos m sub i por xi más 1 menos xi. ¿Sí? Ahora, esto nos termina dando una estimación justamente de esta área que se produce, esta área neta, ¿sí? En el fondo es como las áreas positivas menos las áreas que quedan por debajo, ¿sí? O sea, las áreas que quedan por arriba menos las áreas que quedan por debajo. Estas dos cosas de acá nos dan una aproximación de esas cantidades, ¿sí? ¿De qué forma? Notemos que la suma inferior es siempre menor o igual. No, mentira, esto que voy a poner acá es falso. Voy a hacer un dibujo. Eso lo que iba a notar funciona, de hecho, solo con funciones positivas, ¿sí? Con las funciones negativas, o sea, que toman valores negativos un poco distintos, pero no es gran diferencia. Entonces voy a tomar la siguiente función. Está acá. ¿Sí? Y voy a tomar acá, tengo mi x0. Acá voy a tener x3 y voy a tomar 2 puntos más, x1 y x2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, para la suma inferior, ¿sí? Voy a marcar con verde la inferior y tengo un morado, sí. Voy a ocupar este moradito para la suma superior. Entonces voy a bajarle un poco el tamaño a esto y ahí sí. Ya, entonces la suma inferior me dice, tengo que mirar este intervalo que está entre x0 y x1 y tomar el menor valor de la función, ¿sí? Y el menor valor de la función se alcanza acá. Entonces tengo que tomar ese 0 y multiplicarlo por el largo del intervalo. Entonces me va a quedar algo acá que mide 0, pero lo voy a marcar, esa línea, ¿sí? Después tengo esto de acá. Tengo que tomar acá el menor valor que alcanza esta función entre x1 y x2, ¿sí? Que va a ser como por acá. Y eso multiplicarlo por el largo del intervalo. Entonces nos queda eso de ahí. Y aquí entre x2 y x3 el menor valor de la función se alcanza aquí en este punto de acá. Entonces me va a quedar algo así. ¿Sí? Es una aproximación bastante burda, pero es una aproximación, ¿sí? Esta aproximación va mejorando si es que ocupo más puntos en la partición, ¿sí? Ahora, la suma superior. Acá tengo que, en el intervalo entre x0 y x1, tengo que tomar el mayor valor de la función, entonces nos va a dar algo que va a estar por acá arriba. Entonces da eso. Aquí entre x1 y x2, el mayor valor de la función se alcanza acá. Entonces va a dar algo por ahí. Y entre x2 y x3, el mayor valor de la función se alcanza aquí en x3, que vuelve a 0. Entonces va a quedar algo así. ¿Sí? Si se fijan, esta cuestión me quedó casi simétrica porque la función que puse era simétrica justamente, pero eso fue casi una coincidencia. Ahora, ¿qué va a pasar? La de arriba, fíjense que las sumas superiores me da un número positivo, la otra me da un número negativo. ¿Sí? Si yo sumo las cosas verdes, me tiene que dar algo negativo porque son áreas que están por debajo. La otra me va a dar un número positivo porque son áreas que están por arriba. Pero el tema es que si yo voy refinando mi partición, si es que considero más puntos en la partición, estos dos números se van a ir acercando a un número en común. ¿Sí? Y que como esta figura, que mi idea era que fuera simétrica, no quedó 100% simétrica, pero si es que esta cuestión hubiese sido simétrica, si hubiese sido, por ejemplo, esto podría ser como el gráfico de menos seno de x, algo así, ¿sí? Menos seno de x se ve más o menos así.
La integral sobre esto sería 0. ¿Sí? Porque el área que me queda en la parte de la izquierda arriba sería igual a la parte que está a la derecha abajo. ¿Sí? Pero esto de aquí me empieza a entregar una forma de aproximar las integrales. Entonces, finalmente, para esto de acá, lo que vamos a tener es lo siguiente. En general, si voy considerando más puntos, estas cantidades van cambiando, ¿sí? Pero se van acercando entre ellas. ¿Sí? Eso es lo que va a ir pasando en el camino. ¿Sí? A medida que agrego más puntos, de manera adecuada, ¿sí? Porque voy a mencionar a qué me refiero con manera adecuada, ¿sí? Pero como que a grandes rasgos, mientras más puntos tenga, mejor es la aproximación. O sea, cada una de las dos se va pareciendo cada vez más al área completa, a la integral, en el fondo, ¿sí? Entonces, de hecho, se van acercando, ¿sí? Ahora, en general lo que tenemos es que las sumas inferiores siempre subestiman el valor de la integral. Entonces, esto es siempre menor o igual a esto. Y por otra parte, las sumas superiores siempre sobreestiman. Entonces, esto es siempre mayor o igual, ¿sí? Y el punto es que a medida que voy refinando la partición, estas sumas inferiores van creciendo, las sumas superiores van decreciendo, pero no solo eso, sino que ambas convergen a la integral que estamos buscando, ¿sí? Ahora, con refinar la partición, nos referimos no solo a agregar más puntos, sino que a agregarlos de forma correcta. Ejemplo. Consideremos esta función, ¿sí? Y voy a partir con la siguiente partición, que tiene estos 3 puntos, ¿sí? Si yo calculo la suma de Riemann acá, la suma superior, por ejemplo, voy a tener primero esta área y después voy a tener esta de aquí, ¿sí? Esa es la suma superior que me da ahí en ese caso. Ahora, ¿qué pasa si agrego otro punto acá? Resulta que ahora esto de aquí se va a convertir en esto de acá y esto se va a convertir en esto de acá. Mejoró un poco mi aproximación, ¿sí? Como que el área que era un rectángulo acá, ahora se hizo más chica. Le saqué un pedacito que quedaba afuera, ¿sí? Y fíjense que yo puedo ir repitiendo ese procedimiento, pero fíjense que si yo agrego solamente puntos, no sé, digamos, agrego muchos puntos por acá, ¿sí? Resulta que esta área va a ir mejorando bastante, esta parte, ¿sí? Se va a ir pareciendo cada vez más al área ahí, pero acá no estoy agregando nada, pues entonces esto siempre va a estar malo, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es lo siguiente. Si llamamos norma de P igual, y esto es una definición, va a ser el máximo del valor absoluto. No, ni siquiera el valor absoluto, lo puedo poner así, xy más 1 menos xy, donde y se mueve entre 0 y n menos 1,
a la norma de la partición, requerimos que la norma de la partición converja a 0 para que las sumas de Riemann converjan a la integral. ¿Sí? Entonces lo que necesito en el fondo es siempre irme fijando que el intervalo más grande que yo tenga en esta partición, el intervalo más grande que tenga, se vaya haciendo cada vez más pequeño también. ¿Sí? No me sirve de nada dejar un intervalo gigante siempre, porque si no eso jamás esto se va a acercar a la integral. ¿Sí? Entonces, para mejorar la aproximación, como dice bien acá Francisco, necesito ir mejorando va mejorando la aproximación porque voy haciendo la suma de áreas de rectángulos pequeños. ¿Sí? Y para eso necesito que las bases también se vayan haciendo cada vez más pequeñas. ¿Sí? Entonces, por eso no es agregar más puntos, sino que agregarlos de forma correcta. ¿Sí? Ahora, típicamente lo que uno hace es considerar particiones uniformes. Entonces, cuando digo voy a tomar una partición con 20 puntos, van a ser 20 puntos que están equidistantes. ¿Sí? Entonces, a medida que voy agregando más puntos, todas esas distancias se van haciendo cada vez más pequeñas y eso me va a llevar al valor de la integral. ¿Sí? Entonces, vamos a finalizar con esto de aquí. Definición. Diremos que dos, ¿cómo lo? No, perdón. Diremos que una función f es Riemann integrable en el intervalo AB si para todo epsilon mayor que 0 existe P partición de AB, o sea, existe una sucesión de puntos que yo puedo poner ahí en ese, o sea, existe un conjunto finito de puntos que yo puedo tomar en el intervalo AB, tal que la suma superior menos la suma inferior, que eso, recuerden, es siempre un número mayor o igual a 0, ¿sí? Porque la suma superior siempre es más grande que la suma inferior, pero no es solamente mayor o igual a 0, sino que va a ser menor o igual a epsilon, ¿sí? Entonces, con eso lo que estoy diciendo es que si yo quiero que estos dos valores sean tan iguales como yo quiera, o sea, que su resta sea tan chica como yo quiera, siempre voy a poder hacerlo. ¿Sí? Y eso es una función Riemann integrable, porque esto de acá termina implicando que estas dos cosas, si voy refinando más las particiones, estas dos cosas convergen a lo mismo, y como convergen a lo mismo, tienen que converger a lo que nosotros vamos a entender como el valor de la integral. ¿Sí? Y una proposición que la vamos a entregar sin demostración. Si f de A a B en R es continua por pedazos, entonces, perdón, continua por pedazos y acotada, entonces es Riemann integrable.
¿Qué significa esto? Continua por pedazos y acotada. Es finalmente una función que en el intervalo AB puede tener una cantidad finita de discontinuidades, ¿sí? Pero esas discontinuidades no son porque la función se va a infinito o a menos infinito, ¿sí? Sino que se pega un salto, es como si hubieran escalones, ¿sí? Y eso se admite, ¿sí? Para funciones que son así, termina siendo igual Riemann integrable, o sea, igual podemos definir de manera correcta el área que hay bajo la curva, ¿sí? O digamos entre la curva y el eje X, ¿sí? Eh, y esa clase de funciones son las que a nosotros nos van a interesar, ¿sí? En particular las funciones continuas, ¿sí? Las funciones continuas caen dentro de esta categoría. Eh, entonces, en la próxima clase vamos a empezar a ver lo que nosotros llamamos las fórmulas de cuadratura, que van a ser maneras con las cuales nosotros vamos a poder aproximar los valores de las integrales, ¿sí? En términos numéricos, ¿sí? En el fondo, aproximar integrales mediante sumas de distintas cosas, mediante sumas finitas, ¿sí? Que podamos calcular y que la idea es que no van a ser cosas al lote, sino que van a ser fórmulas que tienen una interpretación geométrica, ¿sí? Van a ser distintas formas de mirar localmente el área que hay entre la curva y el eje X, ¿sí? Eso. ¿Alguna consulta con estas cosas de acá? Sí, sí. Yo ahora me voy a la casa y llegando a la casa subo el video. ¿Ya? Si se dan cuenta que dan, no sé, digamos las 5 o 6 de la tarde y no he subido el material, ¿sí? Junto con la pizarrita y las pizarras que tengo pendientes, me escriben por Discord, ¿sí? Para que no se me olvide. ¿Ya? Eso. Eh, Nos vemos el día jueves entonces, ¿sí? Y ahí continuamos con las fórmulas de cuadratura. ¿Ya? Cuídense, que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense igual. Chao, chao. Profe.